Hola, buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Como bien saben, tenemos el honor de que el doctor Manuel Marquina nos acompañe hoy. Y bueno, como ustedes bien saben, él estudió en el Hospital 20 de Noviembre, Angiología, estudió en Toluca, Medicina General y en el General. Nos va a platicar sobre el CO2, el uso y las aplicaciones del CO2 y nuevamente les agradecemos, Grupo Levet, la presencia de ustedes en esta charla. Y bueno, te dejo los micrófonos, Doc. Muchas gracias. Gracias, Néstor. Buenas tardes a todos. Pues les agradezco su tiempo. Es un honor estar con ustedes porque se vuelve una de mis sueños el hecho de que, como dice Julio Patán, el periodista de Foro TV, ahora es cuando pueden ir por su cerveza y de un momento de plática. Me he honrado. Muchas gracias por la oportunidad a todo el equipo de Levet, a la Universidad Levet, que son un equipazo, están creciendo de manera impresionante, como siempre, son gente incansable, unas personas maravillosas y pues la verdad es que me siento en familia y echando el tema del confinamiento, pues yo creo que es inmejorable detenernos a platicar estos detalles en los cuales a veces en el ritmo regular, que es cuando uno realmente se da cuenta que la velocidad a la que estamos todo el tiempo haciendo casos, trabajando, viendo pacientes, resolviendo nuestra vida personal y profesional, te das cuenta que extremas el tiempo y los detalles. Pocas veces tienes momentos para poderte sentar y analizarlos. Entonces, pues les quiero platicar. Hicimos una presentación corta, espero que sea ilustrativa. Por favor, siéntase en toda la confianza. Si yo me voy platicando y si alguna cuestión, por favor, Néstor o Irving, si me quieren detener, etcétera, y estoy aquí atento a la pantalla. Voy a compartirles la presentación de mi pantalla. Voy a salir de cámara para darles la presentación y poderles ir platicando un poquito de lo que son los procedimientos con CO2. Entonces, en este momento me desconecto para que la pantalla para que la presentación se despliegue de manera correcta en la pantalla. Entonces, yo tengo 11 años de haber terminado cirugía vascular, hice en el 20 de noviembre, quiero mucho el hospital y a mis maestros los respeto y ellos han sido parte sin duda de toda la evolución. A mí me tocó en la residencia un arco en SEC, tenía sustracción digital, pero no me tocó ver durante mi entrenamiento en el 20 de noviembre el CO2. Vi un par de estudios en Estados Unidos y al tiempo, pues cuando a veces en nuestra evolución siempre nos cuesta un poco de trabajo dar ese salto y pensar el hecho de que vas a inyectar gas en el sistema vascular, pues no es nada agradable porque uno es el responsable del paciente, pero ya una vez que hace uno un par de procedimientos, pues te vas dando confianza y esto es lo que quiero compartirles, los principios de lo que es el CO2. Como ustedes y yo sabemos, el CO2 es un gas que se encuentra naturalmente en el ambiente, es inodoro, es incoloro, y esto viene, es que vamos a platicar más adelante, y es parte de nuestro funcionamiento orgánico en el intercambio gaseoso pulmonar. Entonces, ¿cuál es el concepto? En qué casos podemos evaluar el uso de CO2 en este tipo en qué tipo de pacientes? Bueno, pues aquellos en los cuales, y creo que todos hemos tenido pacientes que han representado a través de la evolución de los medios de contraste diversas reacciones alérgicas. Unas han sido menores, otras mayores, y todos tenemos por lo menos el antecedente anecdótico de haber conocido algún choque severo e inclusive riesgo de pérdida de la vida de los pacientes. Entonces, aquellos pacientes que tienen algún tipo de alergia a los medios de contraste que también se han venido depurando en el tiempo y lejos de que se vuelva un enemigo, se vuelve un complemento, y ahora vamos a ver en qué casos, y así como pacientes diabéticos que nosotros tenemos por montones y en el tema, por ejemplo, pues en todo el mundo y en el resto de Latinoamérica, bueno, pues tenemos una enfermedad diabética acompañados de nefropatía de manera muy importante.
importante. Entonces, cuando tenemos una filtración glomerular promedio de menos de 60 miligramos por decilitro, bueno, pues estás poniendo en riesgo que el procedimiento que le vas a hacer al paciente, que además son pacientes de alto riesgo, por eso se prefieren el abordaje endovascular, es cuando puedes tener un problema generado por el contraste. Entonces, esto acompañado con la anatomía, las lesiones, es decir, los pacientes en los vasos infrapoplíteos, pues pueden ser lesiones aisladas, pero es muy difícil que nosotros encontremos una lesión como del libro, pequeña, concéntrica, con una placa blanda. Generalmente nos enfrentamos a escenarios muy complejos, ¿no? Enfermedad multisegmentaria, oclusiones o estenosis largas y con alta calcificación. Entonces, nosotros consideramos que una nefropatía generada por contraste es un aumento posterior al procedimiento de la creatinina sérica de 0.5 miligramos o un aumento del 25% de su funcionamiento general de acuerdo al cálculo de la función renal evaluada en estos pacientes. Han habido muchos protocolos de lo que se llama nefroprotección, el uso de estatinas, N-acetilcisteína, el fenoldopam, pero básicamente la hiperhidratación son factores que nos ayudan a preparar el riñón para evitar una nefropatía por contraste, y esto es lo que le puede venir mejor a los pacientes. Generalmente hacemos, porque tampoco podemos sobrecargarlos, lo que calculamos es 1 mililitro por kilo hora durante 6 horas posteriores al procedimiento. Ese es uno de los esquemas más cortos. Y bueno, hay hidrataciones desde 24 o 12 horas antes y se alargan igual de 24 hasta 48 horas posteriores. Entonces, hablando un poquito de cuál es la evolución que ha tenido el CO2, bueno, pues se empezó a utilizar en los inicios del siglo pasado para visualizar estructuras retroperitoneales. Posteriormente, y aquí hay una de las cuestiones anecdotales, y es que, como siempre, a veces de un error, en 1971, el doctor Hawkins, por error, inyectó aire ambiente en una arteria celíaca y pues se sorprendió de que le dio una imagen de visualización de la proyección del vaso. No se describe más sobre eso, solamente es una cuestión, no sabemos cómo le fue a ese paciente, no encontré el dato, pero así es como sale, y de ahí viene la oportunidad de que la propuesta se hiciera, que se podía pintar el sistema intravascular, pero no con aire ambiente, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? O sea, ¿qué se ha dado la tarea el equipo de los ingenieros biomédicos de diseñar dispositivos basados en el principio de que el dióxido de carbono, sabiendo que se elimina en el aire ambiente, es el 0.5 aproximadamente, y se expele pulmonarmente el 5%. Es decir, hay una cantidad de oxígeno que baja, generalmente es del 20 al 15%, es decir, hay un intercambio del 5% de oxígeno del aire ambiente hacia el intercambio de la fase alveolo capilar, y se expele, se inhala un 0.5% y se expele un 5%. Es decir, ese es el intercambio más dominante del ambiente, del aire ambiente que hace el organismo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Pues que la mayor cantidad de intercambio se hace a través de del CO2. ¿Y qué es lo que hace para hacer la arteriografía? ¿Cómo se comporta? A diferencia del medio de contraste que se mezcla con la sangre, el dióxido de carbono, como es 400 veces menos pesado que el medio de contraste, se tiene que desplazar. Cuando nosotros hacemos una arteriografía, lo que estamos haciendo es generar un espacio para desplazar la sangre y que eso nos permita dar una imagen. Y obviamente el CO2 generalmente se tarda 5 minutos en disolver lo que nosotros inyectamos por vía respiratoria regular, es decir, no se requiere ningún tipo
de modificación en el apoyo ventilatorio. Obviamente es menos denso que los tejidos regulares del organismo y entonces se considera un contraste negativo. Es decir, para poderlo visualizar, necesitamos que el equipo donde vamos a hacer la arteriografía sea a través, que tenga la función de sustracción digital. Y algunos detalles que vamos a platicar para que se pueda mover para que se pueda mejorar la imagen, que es una de las desventajas comparadas con el medio de contraste, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos esto, se tiene que tener la mejor imagen posible para que se tenga el mejor beneficio posible. En esta diapositiva lo que estamos viendo es que una vez que esto está probado, por supuesto, en los seres humanos se hicieron estudios de manera progresiva y se trató de identificar si esto generaba toxicidad renal, hepática, neurotoxicidad o en el área cardiopulmonar, porque hay sugerencia de no utilizar medio de contraste en ciertas áreas. Específicamente, y ahorita lo vamos a ver, por eso me pusieron el nombre de neurointervencionista, Néstor. Yo también te quiero mucho y entonces es una de las áreas donde no se puede utilizar el CO2. ¿Cuáles son las ventajas específicas del CO2? No es alergénico, es decir, son pacientes que pueden generar riesgo de alergia por el medio de contraste. Es 20 veces más soluble que el oxígeno en sangre, es decir, se puede disolver perfectamente bien. No es tóxico, es 400 veces menos viscoso que el medio de contraste. Se puede utilizar en inyecciones con baja presión. Y fíjense bien, en el penúltimo punto de esta diapositiva, lo que los norteamericanos le llaman voyant, ellos le llaman voyant, que en realidad es voyant, que quiere decir la capacidad de flotar. Cuando el paciente está acostado en la sala y vamos a hacer una arteriografía, por ejemplo, en aorta, que es un vaso de mayor capacitancia, y hacemos el CO2, va a pintar la parte anterior del saco aneurismático. Entonces, tenemos la capacidad y hay que mover, ya sea manualmente con mayor fuerza o darle mayor presión al inyector cuando lo tengamos disponible para que se pueda hacer el estudio de manera adecuada y es radiolúcido, que es lo que estamos platicando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos regularmente qué es lo que necesitamos? ¿Cuál es el principio? Y esto ha tenido una evolución que a mí, de los 11 años para acá, me ha tocado vivir. Necesitamos un equipo con sustracción digital, necesitamos una fuente que tenga CO2. Los primeros, ahorita vamos a ver ya las imágenes, puede ser un tanque de CO2 que tiene ciertos riesgos. Se pueden utilizar insufladores laparoscópicos que me tocaron hacer que viniera que llegara el ingeniero biomédico con el tanque literalmente y lo metiera ahí a la sala de hemodinamia. Igual el insuflador laparoscópico. Se pueden intentar buscar filtros antibacterias, jeringas, etcétera. Entonces, todo esto se vuelve un tema un poquito complicado para el concepto de lo que necesitamos. Lo que necesitamos es una angiografía con CO2 en un paciente con riesgo de falla renal. Entonces, esto nos distrae mucho los sistemas y esto ha tenido una evolución que es precisamente el objetivo principal de la plática, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer cuando estamos haciendo la arteriografía? En el momento en el que adquirimos las imágenes en sustracción, tenemos el tiempo perfecto para hacer el disparo y se hace uno a uno cuando se obtiene la arteriografía, igual que con el medio de contraste. Se puede hacer un control completo al momento de la inyección, se puede detener en el momento indicado y obviamente pues el CO2 es mucho más barato. ¿Cuáles son las desventajas? Puedes necesitar más imágenes y mayor radiación. Es un sistema abierto. Los primeros eran un sistema abierto y eso tenía un riesgo de una contaminación de aire y eso genera un riesgo de que se pueda hacer una embolia por mezcla de los mismos. Entonces, aquí en esta imagen lo que estamos viendo es, miren ustedes,
es el sistema de lo que nosotros les decíamos. Está el tanque generador de CO2, que en todos los sistemas hospitalarios lo hay, pero si se trata de conectar directo sin un receptor intermedio, entonces corre el riesgo de una contaminación directa y entonces se puede generar un riesgo para el paciente, y además el conectarlo generaba un riesgo de inclusive de generar algún riesgo de explosión por mezcla de gases. Entonces, si ustedes ven en la segunda imagen, está el receptáculo, es decir, se pasaba el CO2 a la bolsa y después esta bolsa se conectaba a una llave de 3 vías y de ahí en un sistema intermedio para que se aspirase el CO2 que corre por aquí a la jeringa, y una vez que se tiene en la jeringa, se pasa. Estas válvulas, cuando no tienen regulación, se llaman válvulas, los ingenieros le llaman válvulas check, que quiere decir que solo corren en un solo sentido. Entonces, esto es la base del sistema de una arteriografía con CO2, ¿no? Se adquiere el CO2, se pasa hacia un sistema de válvulas check y posteriormente, al momento de inyectar, el gas pasa automáticamente al catéter de angiografía sin regresarse por aquí, utilizando este tipo de válvulas. Nosotros regularmente usamos, como ustedes lo saben perfecto, un sistema de 3 válvulas. Entonces, prácticamente del año 2000 hacia acá, nuevamente nuestros compañeros los ingenieros se dieron a la tarea de ir diseñando un sistema, y aquí en este documento nos describen de manera muy detallada. Aquí les pido por favor toda su atención. Denle un buen trago a su whisky si lo tienen igual que yo. Y entonces, del lado izquierdo de la pantalla tienen el generador, el receptor, el CO2 comprimido en líquido. Y entonces está diseñado, tiene 10,000 mililitros de CO2 en líquido. Ahorita terminando, Néstor seguramente nos va a dar una puntualización sobre los detalles biomédicos de todo el sistema. Y miren cómo aquí en la flecha tiene un sistema de atornillarse, y es exactamente diseñado para el regulador de presión, para que el CO2 pueda pasar. De tal manera que esto evita que se intenten conectar otro tipo de dispositivos con otros gases. ¿Por qué? Pues porque es un riesgo para el paciente de ustedes y es un riesgo de complicaciones. De tal manera que está diseñado exclusivamente para hacerlo. Este es el Commander, en realidad es CO2 Mander, o así lo leo, pero todos lo conocemos regularmente como el Commander. Está el Commander 1, está el Commander 2, y no logré pasar la foto del Commander Elite, pero la diferencia de especificaciones ha sido el sitio en donde están las perillas reguladoras de presión y donde está el medidor de presión y la conexión de los sistemas, junto con el botón que nos permite el paso regulado. Y esto, ¿cuál es la diferencia del sistema previo que les acabo de mostrar? Es que el CO2, antes de poderlo cargar, limpian 3 veces el contenedor y después ya entra el CO2. De tal manera que al momento de que se conecta el CO2 directo al regulador de presión y ya está conectado el sistema para hacer la arteriografía, entonces nuestra posibilidad de contaminación de aire ambiente es prácticamente de 0. Es decir, ¿cuál es la ventaja de esto? Es que esto le llaman, está el tamaño, lo puede uno tener en la palma de la mano, a diferencia del tanque de CO2 que nos llevan los ingenieros, y entonces nosotros tenemos todo el sistema adentro de manera regulada y con un alto índice de seguridad. Esta es la diferencia, y obviamente pues el número de estudios que se pueden hacer, inclusive pueden ser varios, ¿no? 2 o 3 dependiendo de la cantidad de CO2 que se utilice. Y entonces este es el sistema previo que tenía la válvula independiente. En ya está el regulador dentro del
del mismo dispositivo, y esto está sellado con aluminio del que hacen los aviones, de tal manera que tienen pues, un ensamblaje que evita que haya ningún tipo de contaminación de esta manera. Y aquí tenemos, esta es una capsulita que también la podemos tener en la palma de la mano, para que vean que uno mismo puede manejar todo el sistema y después se conecta al sistema para poder obtener el, el CO2. Y si ustedes ven, esta es una jeringa de 60 mililitros y esta es una de 30. Y entonces está el sistema receptor y el sistema liberador, y esto está regulado por una llave en K, que es parte del mismo sistema y son llaves exclusivas del sistema para que se pueda pasar de un lado al otro. Entonces, este detalle que a veces en la práctica, cuando estamos en la sala de hemodinamia, está uno metido en el caso y a veces se nos olvida pasar la K del área receptora hacia la jeringa, después voltearlo para que podamos pasar, y de aquí en adelante ya se puede hacer la arteriografía. Entonces aquí tenemos que irlo cambiando. No es nada más que el paso del gas de un receptor al otro y tenerlo listo para la arteriografía. Es así de sencillo. Entonces, en la posición 1, aquí espero que mi dibujo se entienda, aquí está el generador de CO2 que está conectado aquí al sistema, y entonces nosotros, ya que tenemos todo el sistema armado, conectamos generalmente una llave de 3 vías para purgar de sangre o con un poquito de solución si se regresa un poco la sangre o se nos olvida voltear la llave. Entonces conectamos aquí, liberamos con el botón la presión suficiente, tenemos en la posición 1 que va a pasar del generador de CO2 a la jeringa receptora, y la jeringa a veces la misma presión, y aquí nos va dando, generalmente es de un PSI hasta 50, si no mal recuerdo, igual Néstor ahora me dirá si es 30 o 50, me parece que es 50 la máxima presión, que PSI ustedes saben que son unidades de presión por pulgada cuadrada, y a veces no hay que jalar el émbolo, a veces la misma presión, conforme vamos oprimiendo el botón, nos permite que se llene la jeringa. Soltamos más o menos por aquí el botón para que se termine de llenar. Giramos en la posición 2 la llave para pasar el CO2 hacia la jeringa que va a hacer la arteriografía, y ya que tenemos listo, entonces giramos a la posición 3 para que el gas pueda pasar al catéter angiográfico y que podamos hacer el estudio. La siguiente generación que, como les digo, esto lo consideramos más bien como algo complementario porque podemos tener las dos, no siempre se va a poder tener todo, pero tener el concepto muy claro de qué es lo que se hace para que en el caso indicado se pueda. Del mismo está el AngioDroid, que hasta donde sé no está en México, seguramente va a estar en su momento, y esto no es más que un inyector. Es un dispositivo que más o menos tiene, no me sé exactamente las dimensiones, pero digamos como 1,10 m más o menos. Y aquí, en este compartimento, aquí se abre como si fuera una tapa, y aquí viene un tanque de CO2, y es totalmente digitalizado y se programa la cantidad y el flush, o sea, la cantidad y la presión para que se puedan hacer los disparos. Se conecta directamente. Aquí tiene un sistema de regulación igual para evitar el paso y la mezcla de aire ambiente y que se pueda hacer la angiografía. Bueno, estas son las imágenes que regularmente, esto que les acabo de decir es toda la parte de historia, cuáles son los conceptos, qué es lo que le estamos inyectando al paciente. Ahora, ¿qué es lo que queremos? Necesitamos una imagen suficientemente buena para que podamos trabajar, de entrada y de salida. Entonces, si ustedes ven una angiografía, por supuesto que la del lado derecho,
la del lado izquierdo es con CO2, y si ustedes ven, tiene una similitud bastante parecida. Este es un comentario personal. Conforme vamos entrenando el ojo y vamos haciendo experiencia, y entre más arteriografías veamos, más tranquilidad y más seguridad nos da el hecho de saber si estamos ante una lesión, ante una placa. Aquí hay una réplica de una placa, aquí la están viendo muy clara. Yo creo que para todos es muy claro, a diferencia de cuando es una burbuja. Y además en la fase dinámica se determina mucho mejor. Entonces, esta es un comparativo que, por ejemplo, aquí en el sector femoral, bueno, pues es indiscutiblemente inmejorable una de la otra. Es decir, yo creo que nos está dando exactamente la información en la misma calidad. Entonces, lo que hay que hacer es que aquí le podemos pedir, y aquí también tenemos nuevamente el equipo, los especialistas de las salas de hemodinamia pueden aumentar o bajar la densidad. Los norteamericanos le llaman stacked, o aquí es on stack y stacked. ¿Esto qué quiere decir? Que se aumenta la densidad de tal manera que se remarca, ¿no? Como ustedes pueden ver, la diferencia de manera muy lógica del contraste es que es una imagen oscura la del contraste y es una imagen clara en la sustracción digital regular, y se puede aumentar para que podamos ver la calidad de la angiografía con CO2. La diferencia y la ventaja es que si llegamos a tener alguna duda o necesitamos otra proyección, bueno, pues podemos volver a cargar CO2 y se elimina en un promedio de 3 a 5 minutos. Es decir, una de las cosas que no dejé anotadas y que ahora voy a mencionar es que el paciente le duele, le arde, sienten un dolor irritante en ese momento, y el paciente tiene que estar bien sedado y para que tengamos las imágenes adecuadas, porque si no, no nos va a permitir trabajar bien. Y algunas veces los anestesiólogos hacen medición para evitar que el paciente tenga hipercarbia, que tampoco está prácticamente, por ahí lo mencionan en algún par de documentos, pero nada más. Entonces, ¿qué es lo que más hacemos para el sector arterial? Es la parte infrainguinal y tiene muy buena vista. Aquí estamos viendo 3 partes anatómicas. Se ve bastante bien. La trifurcación, aquí se ve bastante bien. Y aquí se puede ver la arteria tibial anterior, la continuación a la arteria a la dorsal. Y si ustedes ven, aquí estoy agrandando y aquí se ve también la tibial posterior muy bien, se ve la plantar común, la plantar lateral, la plantar medial, etc. Entonces, esta, sin duda, es una arteriografía hecha desde arriba, pero si nosotros bajamos un catéter de avance, que estamos trabajando con sistemas ya muy delgaditos, 0.14, y magnificamos, entonces below the ankle vamos a tener una imagen muy buena para lo que queremos trabajar. Aquí nuevamente, si ustedes ven, esta es del área igual femoropoplitea, y aquí en la del lado derecho, si ustedes ven, se ven más colaterales con medio de contraste, pero si vamos a trabajar la perfusión, lo que nosotros tenemos que evaluar es la velocidad de flujo, y aquí podemos ver cómo hay un crecimiento. Aquí el comentario de comparativo de estas zonas es que si ustedes ven con medio de contraste, como es más pesado, el medio de contraste puede no llenar algunas zonas que sí puedan tener cierta visión con el gas, porque el gas, como es menos soluble, pues puede llegar a tener mayor desplazamiento del mismo. Y aquí, por ejemplo, si estamos planeando hacer un bypass, bueno, pues tenemos un mejor vaso del que parece que está pintando en una arteriografía convencional. Entonces, esto es una de las ventajas que puede tener el CO2 con el efecto flotante. Y solo les puse para no, porque ya estamos, me parece que en tiempo, voy un poquito más rápido. Aquí es un stent renal, el sistema visceral. A mí me tocó hacer una arteriografía de la mesentérica y tenía Fear for Food y todos estos escenarios en los que
de hacer de lado, le hice la arteriografía con CO2 y el hecho de pasarle gas al intestino no es nada tranquilizante al principio, pero ya una vez que vemos el comportamiento de esto, pues la verdad es que es una zona muy segura y tenemos bastante buena imagen, ¿no? Este es un caso que vemos stent ocluido, el paciente tenía una nefropatía por atrás, un acceso femoral izquierdo, hicimos un crossover convencional. Por favor, utilice catéteres delgados de punta. Nosotros hacemos el crossover con el mismo, si vamos a hacer una arteriografía con CO2, con un multiperforado les va a diluir la imagen. Necesitamos empujar para desplazar, y aquí si ven estamos usando un vértice, que es el que usamos para intercambio de guías y poder meter un introductor largo para poder trabajar el lado. Entonces, miren aquí el dinamismo de la velocidad aquí, baja primero la profunda, esto, bueno, pues nos dice que está tapado, además ya estaba diagnosticado el paciente, pero cómo diluye, baja de manera muy lenta el CO2. Esto es un par de imágenes. Bien, para ahorita también sugieres el mismo catéter. Sí, ahora, Paola, ahora nos juntamos. Ya voy a terminar la presentación y ahora platicamos para las preguntas con todo el gusto. Entonces, miren, ya voy a terminar el micrófono. Bien, entonces aquí estamos en el área poplitea y miren en esta arteriografía, me voy a regresar una que es el caso que les quería decir. Dice, al correr los videos se corta un poco el audio. Bueno, no tengo más que el video de entrada y el de salida. Entonces, aquí en esta arteriografía que les voy a volver a pasar es para comentarles el caso que les estoy compartiendo. Bien. Ahí se hace la arteriografía con CO2, lava más rápido la profunda. Y ya me salgo del video por si se volvió a escuchar cortada la escena. Lo que les quería comentar en la arteriografía es que baja más rápido la profunda, eso quiere decir que está tapada la superficial. Y aquí estas son dos imágenes fijas y es del mismo paciente. Siempre usamos en algún momento un poco de contraste en las zonas que queremos trabajar, que ya tenemos bien dosificadas y generalmente pues, no pasamos de los 10 mililitros de contraste, que eso, la verdad es que si eso manda al paciente a nefropatía, pues sería un verdadero infortunio y era la causa natural de que el paciente iba a tener una enfermedad renal y nosotros pues ya no contribuimos más en eso, ¿no? Entonces, aquí estamos haciendo la arteriografía con CO2 y miren aquí, les voy a magnificar, aquí se ve, para todos ustedes que ya son unos expertos, se ve la tibial anterior, se ve el tronco tibio peroneo, se ve la peronea y se ve la tibial posterior. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta arteriografía? Es una arteriografía muy grande, como ustedes pueden ver, esa es la diagnóstica donde se ve desde prácticamente el hunter hasta el tercio medio de la pierna. Obviamente, si magnificamos ahí, volvemos a hacer la arteriografía, pues vamos a obtener una mejor imagen, pero lo que les quiero decir es que tenemos suficiente para poder trabajar, avanzar las guías, cruzar lesiones y ya después de eso, si se requiere hacer algún disparo de manera muy localizada, bueno, pues entonces lo hacemos. Aquí en este caso, en la imagen del lado derecho, teníamos duda de si era una burbuja o teníamos alguna zona, pero aquí sí estaba detenido el flujo. Y aquí se ve la tibial posterior. Ahí lo que le hicimos fue destapar la arteria teníamos era un in-stent restenosis y entonces lo que hicimos fue avanzar con el dispositivo de aterectomía, hicimos plastías y miren, es el angio control. Miren la velocidad a la que se ve mucho mejor la arteria femoral superficial, baja primero que la profunda y no sé ustedes, pero a mí me queda bastante tranquilo y claro que esa velocidad de flujo, si usted, por ejemplo, aquí en esta zona, es una zona de calcificación, nos hacía, es una altamente calcificada, entonces quererle hacer o extender el stent o hacer con el riesgo de que se disecara
ya la habíamos tapado, se había resuelto la abajo, decidimos dejarla y el paciente muy bien. Entonces, esta es lo que hacemos. Bien, entonces terminamos diciendo, ¿por qué CO2? Bueno, disminuimos las reacciones alérgicas, evitamos, le damos tranquilidad a todos, al nefrólogo, a todos al paciente, por supuesto, y nosotros estamos más tranquilos de que no estamos contribuyendo a una nefropatía por contraste, evitamos la sobrecarga de líquidos, el CO2 es un gas más barato, se utilizan catéteres o perfiles más de menor calibre, podemos trabajar sobre áreas prácticamente en toda la zona y bueno, la parte de embolización oncológica. Entonces, cuando tenemos una falla renal incipiente, cuando tenemos una falla renal que está a punto de hacerse con diálisis, pacientes post-trasplantados, son pacientes muy cuidados, tenemos pacientes trasplantados y que tienen enfermedad periférica, entonces los cuidan muchísimo, reacciones de contraste y nos permite hacer evolución del tema vascular en nuestro caso, y bueno, pues se pueden utilizar para fístulas arteriovenosas y es muy bueno para identificar sangrados gastrointestinales. Entonces, ¿en qué casos no se recomienda usar? En el área neurovascular, porque se han identificado algunas áreas de microinfartos en algunos estudios preliminares y se decide respetar esa zona. Pacientes que no cooperan, pacientes que se estén moviendo, no vamos a tener buenas imágenes y vamos a batallar mucho con esto. Tenemos un equipo de baja calidad, no es lo ideal, sobre todo en los primeros estudios, y todo lo que es aorta ascendente, coronarias y torácica descendente, hay algunos casos que se pueden hacer, pero se prefiere que no se haga para no comprometer la zona de esa parte y todo esto tiene una curva, ¿no? Es decir, traten de hacer sus primeros estudios en zonas donde saben que pueden tener, con estos detalles que acabamos de platicar, una buena imagen, y esto es un tema de estar haciendo. Recuerden que si no hacen, nunca vamos a poderlo utilizar y viceversa. Entre más vayamos haciendo, más confianza vamos a tener. Y entonces, pacientes con falla renal, reacciones alérgicas o que no se les pueda hacer sobrecarga de líquidos, es ideal el CO2. Pacientes no hay que hacerles angio supradiafragmática, coronaria, neurovascular, pacientes que no cooperen, y fuera de eso, tomando la mejor decisión, podemos tener muchas oportunidades para el CO2. Muchas gracias. Voy a cortar la pantalla, voy a activar miren, si me lo permiten, ya para terminar, yo sé que espero que si no vayan por otro whisky rapidísimo, les quiero que vean esta imagen. Esto me pasó antier, cambié un catéter de hemodiálisis, no sé si se vea, si alguien me puede decir si se ve esta imagen. Paso la guía, el catéter tenía una fuga, no veíamos dónde era la fuga. Es un catéter temporal de hemodiálisis por acceso yugular, paso la guía por un lado y al momento de pasar la guía nos damos cuenta, si logran ver, que se pinta, esto es fluoroscopía, esto no es sustracción digital, esto es en la clínica de Londres que no tiene sustracción digital. Entonces miren esta imagen donde se pinta como si yo hubiera hecho una arteriografía con sustracción con CO2, el ventrículo hacia la arteria pulmonar del lado derecho. Entonces, en ese momento, pues por supuesto que me estresé, porque no sabía de inicio qué era, yo no le había hecho habíamos tratado de purgar un poco, pero miren cómo hago la cabografía y efectivamente pinta, es el trayecto, digo, no sé ustedes, pero a mí me queda muy claro que es el trayecto que inclusive se mezcla con aire ambiente, es decir, lo que yo les acabo de platicar de que el doctor Hawkins por error le inyectó, bueno, yo no se lo inyecté, el catéter estaba roto, pero cuando hice la cabografía lo que tenía era una mezcla de aire. Entonces les quise compartir esta imagen porque pues, primero es una cuestión muy estresante, porque yo no sabía si la paciente iba a hacer una embolia gaseosa,
la dejé anticoagulada y la señora está viva hasta ahorita, entonces ya no nos hizo ningún tipo de alteración electrocardiográfica. Entonces les quería enseñar esta imagen porque la verdad es que me generó mucho estrés. La paciente le fue bien, pero viniendo al tema, les quise compartir esta imagen para que si de algo les sirve, bueno, pues con todo el gusto. Entonces voy a regresar, voy a cortar mi pantalla. Estoy listísimo, les agradezco su tiempo. Estoy listísimo para platicar. Iniciamos con las preguntas Bien, para que correcto. la audiencia te empiece a preguntar. La doctora Paola Rojas Sí. preguntó que si quieres el mismo catéter en la aorta. Sí, regularmente lo que efectivamente, si vas a hacer una ortografía con CO2, saca el PIC, no lo hagas con un pigtail y usa un catéter de avance para 65. Puedes usar un Seeker 035, un CXI, un Trailblazer, un Quick Cross para 035 y usa el sistema, el Commander, que tiene la zona de presión regulada para que hagas el desplazamiento de manera adecuada. Ok, ahora el doctor Félix Tipacti de Mi buen Perú Félix, un abrazo, sí. te pregunta que si es preferible utilizar un introductor largo para mejorar la imagen a nivel infragenicular o un cateterismo selectivo de acuerdo al target del vaso. Esa es una muy buena, Félix. Mira, lo que yo te recomiendo es lo siguiente. Puedes hacer una arteriografía y algunas veces hemos conectado el sistema de CO2 hacia el introductor. Lo puedes hacer y una vez que hagas la arteriografía con el introductor largo, entonces navegas y dependiendo del caso, si vas a trabajar, por ejemplo, femoral, es suficiente con que hagas una arteriografía por el mismo introductor. Si vas a trabajar, por decir, debajo del tobillo, entonces super magnificas la imagen, metes un catéter igual de los de avance y haces disparos con una jeringa de 3 o de 5 para que puedas tener tu mejor imagen y que puedas completarlo. Ahí en esos casos, cuando estás trabajando ya vasos más pequeños, lo que yo te recomiendo es que trabajes con un tercio de medio de contraste y 2 tercios de agua, solo para que te asegures que no se te trombosó el vaso o que tienes realmente el resultado técnico que estás buscando. Es decir, si vas a usar un balón de corte en la plantar, o estás haciendo angioplastia retrógrada y quieres ver cómo corre el flujo ahí, creo que vale la pena que complementes con un toquecito de medio de contraste y la salida, o sea, ya el escenario final de flujo dinámico lo puedes hacer con CO2. Bueno, hay una pregunta. Néstor, Néstor, ¿nos quieres comentar un poquito sobre el Commander Elite? Sobre cuál es si me faltó alguna especificación del dispositivo, algo que haya dicho erróneo o fue todo correcto. Por favor, Néstor, si nos comentas sería maravilloso. La verdad es que todo lo que hablaste sobre el equipo estuvo bien. O sea, lo único es que se modificó en la imagen que mostró el doctor versus el Elite nuevo es que la válvula de presión está en la parte superior del equipo y la válvula de salida de gas está donde estaba la perilla de manejo de presión. Eso es lo único, pero de ahí toda la verdad es que todo es correcto. Oye, Eh, Néstor, ¿cuál es tu apreciación en general de qué aceptación tenemos los vasculares con el uso de CO2? Es decir, ¿tú crees que lo usamos poco porque nos genera temor el usar gas, por dar el paso de usar algo nuevo, o no lo usamos a veces porque somos muy acelerados y queremos tener una mejor imagen? ¿Cuál es tu apreciación en general? O sea, ¿cuál es tu mensaje para todo el equipo de vasculares, que son todos súper expertos? Ya los vi, aquí están los nombres de todos, y la verdad es que son personas, son los punteros en sus lugares de donde están, y yo creo que vale la pena algún mensaje claro, contundente, para que
para que nos digas qué es lo que podemos hacer para que se haga esto más, ¿no? Ok, creo que lo que mencionas es muy importante. eh, darle el papel que merece al técnico, porque el CO2 es muy parte del técnico. Él nos va a ayudar a que tengamos una imagen muy buena o muy pobre. Entonces, si nuestro técnico sabe y conoce su equipo, vamos a tener una mejor imagen siempre. Otra cosa es que creo que a diferencia, eso sí lo comentaste, pero recalcarlo, a diferencia del medio de contraste, este no se va a infundir de forma fuerte, sino de forma gentil y Así es. con un poco de menos fuerza, ¿no? Porque al final de cuentas se difunde mucho más rápido. Así es. Completando tu comentario, es que cuando nosotros hacemos las arteriografías con CO2, hay una sensación diferente cuando tú inyectas aire que cuando inyectas líquido. Cuando inyectas el líquido, se va porque pues, tiene mayor densidad y se mezcla con la sangre. Cuando tú haces la arteriografía con el CO2, sientes como una resistencia. Y voy a hacer dos comentarios. Uno, si los doctores hacen, por ejemplo, un poquito de terapia con espuma, es una sensación similar. Hay una como ligera resistencia y después el émbolo empieza a pasar. Eso es completamente normal. Y recuerden que para la imagen se desplaza la sangre, por eso se comporta de esta manera. Y la otra cosa que no comenté, o no sé si ya preguntaron, es que como ustedes ven, hemos hablado prácticamente de todo el tema arterial. Si tú me preguntas si tiene un papel en el área venosa, sí tiene papel, pero recuerden que las zonas venosas que trabajamos regularmente son zonas más grandes. Necesitaríamos una cantidad de CO2 mucho mayor y ahí creo que ha ganado un poquito de mayor papel el ultrasonido intravascular por el comportamiento y por la capacitancia que nos puede dar una imagen. Ahora estamos confiando un poquito más en la asertividad de los resultados venosos por esa situación. Entonces, no está contraindicada en la parte venosa, pero creo que el papel dominante es en el tema arterial. Tienes una pregunta, Doc, del doctor Gustavo Rubio. Te Sí, dice que lo hiciste muy bien, excelente. Y si podrías comentar las gracias. contraindicaciones relativas. Sí, cuando tú tienes un paciente que está en hipercarbia o tienes un paciente que tiene falla pulmonar, no puedes, hay una cosa que se llama lock embolus. Eso quiere decir que si tú en un paciente que tiene cierta labilidad pulmonar le quieres hacer una arteriografía y utilizas mucho CO2 en un tiempo corto, le puedes hacer un tapón que puede deteriorar su estado cardiopulmonar y poner en riesgo la vida del paciente. Esa puede ser una contraindicación relativa de los pacientes. El segundo es que no trabajes en áreas cercanas a las que ya recomendamos, el área neurovascular, el área coronaria y el área de aorta torácica. Esos son básicamente los escenarios en los que puedes tener cierta contraindicación, de que tú puedas tener cierto compromiso y que esto se adjunte al riesgo de que tú puedas hacer una arteriografía por CO2. Fuera de eso, la verdad es que he hecho varios estudios y ha demostrado ser muy seguro por todas las demás causas, ¿no? Ok, la siguiente Si pregunta. tienes, perdóname, si tienes una conexión anormal de los circuitos cardíacos, también puede ser una contraindicación relativa. Voy a hacer una pausa, Doc, para... quiero enfatizar que los costos va a depender de acuerdo al hospital y de acuerdo a la zona. Preferiblemente acercarse al vendedor que tengamos asignado. De todas maneras, yo ya estoy apuntando quién está haciendo esta pregunta y le pasaré los datos a los vendedores para que les hagan llegar esta información. La siguiente pregunta es, otra vez el doctor Félix, ¿cuál es el PCI ideal para las arteriografías de miembros inferiores y viscerales? Sí, para inferiores de 5 a 10 está ideal. Puedes empezar
con tan poquito como con 1 o 2, pero yo creo que entre 5 y 10 estás en zona segura desde la femoral superficial hasta, digamos, la pedia o la plantar común. Y para viscerales puedes llegar a usar 30 o 40. Aquí es importante la velocidad de infusión y la imagen que quieres tener. Por ejemplo, si vas a poner una endoprótesis y necesitas ver las renales, no hagas la arteriografía que el CO2 se vaya al saco. Es decir, sube la punta, lo llevas a 40 de PSI, magnificas y disparas hasta que obtengas el desplazamiento necesario y que tengas la imagen. Y ahí yo creo que vale la pena hacer 1 o 2 proyecciones para que estés bien seguro. Y si con una quedas, bueno, pues con una estás, no hay ningún problema. Perfecto. La siguiente pregunta es de la autora Sánchez Nicolat y te pregunta si has utilizado en retrógrado. ¿Se puede? Claro que se puede, no lo he utilizado, pero sin duda es lo que sigue, Nora. En la evolución natural de los procedimientos que se están haciendo cada vez más de acceso retrógrado, yo creo que no vas a tener ningún problema en que si lo tienes listo, lo puedas usar por arriba o por abajo. Es más, me parece que puede tener una super utilidad en retrógrado y pues obviamente vas a ver el comportamiento con las características físicas del CO2, pero con el comportamiento regular de lo que es una arteriografía que va en flujo retrógrado. Lo único que me viene a la mente que pudiera ser diferente, y esto es solamente un pensamiento, no tengo ningún fundamento lo que te voy a decir, más que un tema de pensamiento lógico, es que si solo estás trabajando un vaso abajo, es decir, estás en un caso muy complicado como los que tú sueles tratar, y estás solamente en un vaso y haces la arteriografía y se desplaza, yo creo que vas a tener una dilución del gas mejor que que el medio de contraste. Es decir, ahí creo que vale la pena igual que magnifiques para que veas cómo está tu lesión y la trates y puede ser un poquito independiente de la velocidad del flujo. Ahí no estoy seguro que el flujo se te vaya a diferenciar por el hecho de que lo hagas retrógrado, pero eso tendríamos que verlo en el tiempo. Probablemente esa pregunta nos la vamos a responder como compañeros en un tiempo no muy largo, ¿no? Bueno, contesta la doctora que no se difundió nada, todo se infiltró, por eso pienso que no se puede. Eh, Bien, al no difundir, no sé si le quieras o tenga manera de preguntarle a Nora que si hizo su arteriografía inicial por vía anterógrada y fue buena y solo por el acceso retrógrado no funcionó. Si eso fue, No, no pues fue, mira, no, no lo hizo así. ya. Mira, lo que yo creo, Nora, y nuevamente te digo, la verdad es que no lo he hecho en retrógrado, pero espero que tengamos esa respuesta pronto, es que si no tendría por qué no hacerse. O sea, no tendríamos por qué no tener una buena imagen. Y ahí pues siempre vienen al tema las preguntas de si se hizo correcto el acceso. Y a mí me ha pasado. Alguna vez quise hacer alguna arteriografía y estuve fuera del vaso. Yo sé que probablemente no fue tu escenario, a menos que lo hayas hecho con los muchachos que tú entrenas en tu hospital. Pero si no, pues no me parece que pudiera ser. Me daré a la tarea de investigarlo y darte una respuesta pronta, Nora. Vale, la siguiente pregunta de la doctora Rebeca Riachi. Ujú. ¿Qué tanto Sí. tiempo extra te implica el realizar este tipo de procedimientos con CO2 versus medio de contraste? Esa es una buena pregunta, Rebeca, porque al principio, sobre todo con el sistema básico, nos tardábamos mucho y al final te agotaba el hecho de que tenías que checar y hacer un doble lavado y meter los sistemas para que burbujearan y te dieras cuenta que no se contaminaban con aire, etcétera. Si has tenido oportunidad de usar el Commander, todo ese tiempo que te va desgastando, o sea, el,
la preocupación y el estrés natural del procedimiento, más el hecho de que implementes un sistema que requiere muchas mangueras, muchos sistemas, muchas conexiones, sí te aumenta mucho el tiempo. Entonces, como todas las curvas, al principio, si ustedes ya tienen la oportunidad, por ejemplo, tienes el Commander, pues te pasan el handheld, te pasan el dispositivo, lo conectas, lo purgas, haces el arterio y te quitas como 20 minutos de estrés que no necesitas regularmente en tu caso. Entonces, esa es una muy buena pregunta, Rebeca, y viene al comentario de que si nosotros lo vamos practicando de manera regular, te darás cuenta que así como alguna vez nos costó la curva de hacer el acceso guiado con ultrasonido y que conllevaba ciertas cosas, pues ahora te darás cuenta que ya una vez que hagas la arteria y que digas, oye, pues me tardé 5 minutos más y con los detalles que vimos aquí de la plática, pues ya es, o sea, pasar un gas al otro, arterio, yo creo que con eso tienes para poder hacer tus procedimientos sin que te lleven mucho tiempo agregado en las fases iniciales con los dispositivos actualmente que tenemos, con el Commander y con el Android cuando llegue, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta es del doctor Eder Mendoza. Primero te felicita y pregunta Gracias. si hay experiencia con trasplante renal. Sí, sí, tengo específicamente un par de casos que hice, uno el año pasado y uno que son pacientes post-trasplantados, como te decía, pacientes muy cuidados por sus trasplantólogos. Y te tengo que decir que ya le habían propuesto a uno de ellos hacerle arteriografía y probablemente se iba a ir a falla renal nuevamente, pusieron el grito en el cielo, andaban muy estresados y el hijo me contacta y me dijo, y pues con toda la tranquilidad y la sapiencia de los principios que ahora tenemos como grupo, le dije, bueno, pues por supuesto que no vamos a usar medio de contraste. Hicimos la arteriografía, era un caso muy avanzado, eh, hicimos la angioplastía, fue exitosa técnicamente, el paciente tuvo una mala evolución, usé un poco de medio de contraste que no le modificó para nada la función renal. Le dejé al equipo de trasplantes la nefroprotección y el paciente terminó con una cirugía de amputación infracondylar porque la enfermedad está muy avanzada, pero técnicamente el CO2 nos vino muy bien para darle tranquilidad y efectivamente corroboramos de que no hay una nefropatía porque ya estaba post-trasplantado, había sido un trasplante del hijo, etcétera. Es decir, son escenarios. Yo creo, doctor, que ese es el escenario uno de ventaja de hacer arteriografías con CO2. Los pacientes post-trasplantados son los primeros que se benefician de un procedimiento endovascular hecho con CO2. Ok, la siguiente pregunta es del doctor Gustavo Carvajal. Eh, Te pregunta sobre si hay que inclinar los miembros inferiores para realizar el estudio. Sí, fíjate que en algún momento la empresa AngioDynamics, por el efecto Voyant, que es la flotabilidad del CO2, tenían una paleta inclinada de 15 hasta 30 grados se podía hacer para que corriera. Esa, si tú me preguntas, es la manera de hacer una arteriografía con CO2 en las extremidades. Sin embargo, como tú puedes ver, por ejemplo, el caso que les puse, sabiendo, porque finalmente ya los pacientes no entran, generalmente ya les hiciste un dúplex, ya sabes más o menos dónde está el problema. Entonces, ya cuando tratas eso y ves la velocidad, te sirve para no tirarle medio de contraste, no pegarle al riñón y no te hace tanto, porque como pudiste ver, la velocidad regular es bastante buena si lo haces a 0 grados. Entonces, si lo haces de 15 a 30 es lo ideal, pero el conseguir la tabla, el hacer la elevación, y eso es uno de los detalles en los cuales si tú tienes la tabla ya disponible, bueno, pues la puedes meter y listo. Pero si además del mismo caso, como le comentaba a Rebeca,
tienes que buscar la tabla y luego ya alguien te dice de buena forma, mira, no, doctor, vamos a levantarle así, le ponemos unas almohadas y tal, te empieza a ser más tedioso y creo que no te va a dar una gran ventaja. Entonces, sí puede ser, pero creo que no es un factor determinante ni en la técnica ni en el resultado que tú le puedas dar al paciente. Perfecto. La siguiente pregunta es del doctor Calvert Camas. Te pregunta hasta qué nivel es seguro utilizarlo en patología venosa. Bien, como lo comentaba, cuando tú estás utilizando, para que tú puedas ver una vena ilíaca o una cava, necesitas volúmenes por lo menos de 20 a 30 mililitros. Si tú estás muy tranquilo y seguro al momento de usar un disparo, vas a trabajar y con otro disparo vas a obtener un buen resultado, entonces tal vez sea el escenario ideal. Pero no me imagino algún escenario venoso en el que pueda ser tan fácil como eso. Generalmente, la, eh, los procedimientos venosos los tratamos de poplita hacia arriba. Entonces, yo creo que si tú trabajas poplea femoral y la entrada de la ilíaca externa, vas a utilizar volúmenes de promedio 100 mililitros en 25 minutos, que es lo que te puede permitir de buena forma tener a tu paciente en el rango de seguridad. Si tú quieres hacer más que eso, es decir, de ilíacas comunes hacia arriba, te vas a tener que esperar un poco entre disparos, como recomendación, digamos, estricta y escolástica para que el paciente no te haga una hipercarbia o no te haga una embolia, ¿no? Como tal grasa, perdóname, una embolia aérea. Entonces, lo recomendable para aterrizar es que si tú trabajas de ingle para abajo la zona venosa, yo creo que es lo ideal. Y de ahí hacia arriba, así como es el medio de contraste, tú puedes obtener imágenes, pero si tú utilizas el ultrasonido, vas a obtener mejor, el ultrasonido intravascular, vas a obtener mejores resultados que si solo trabajas. Ahora, si quieres trabajar CO2 con ultrasonido, se puede, pero recuerda que ahí creo que la mejor información te la va a dar el IBUS. Ok, la siguiente pregunta la hace el doctor Víctor Aguilar. En el lado venoso, ¿cuál sería el mejor territorio para visualizar? Um, Yo creo que igual el sector femoral es la mejor zona y en la zona de los miembros torácicos, yo creo que la región axilar, que es más o menos el equivalente en diámetro de lo que puedes estar trabajando. Yo creo que son los mejores escenarios en los que puedes aplicar el CO2 para venoso, sabiendo que no tienes IBUS y que sea un paciente con riesgo de nefropatía, ¿no? Obviamente, todo el mundo te está agradeciendo cuando contestas. Creo que no Sí, hay estoy otra. viendo aquí los likes. La verdad es que es un honor, ¿eh? Como te digo, la lista de participantes, o sea, son expertos todos, a todos los conozco y la verdad es que estoy súper agradecido, por el tiempo. Yo creo que si todos se tomaron 2 whiskies y están en shorts, pues esto lo podemos hacer diario, ¿no, Néstor, o qué? Creo que sí, Doc. El doctor Gustavo Rubio te pregunta eh, si tienes experiencia en gonadales. No, fíjate que igual esa es una zona, que es un territorio que tratamos de trabajar, pero el tema de las gonadales generalmente es un tema de personas más jóvenes y regularmente en el día. Entonces no me ha tocado el escenario en el que un paciente tenga alergia al contraste y que tengamos que hacerle gonadales. No me ha tocado el escenario. Ok. Eh, Te pregunto, bueno, Paola Rojas te agradece los tips y un gusto escucharte. Fanny Alvarado, doctor, buenas Gracias, tardes. Raúl. ¿Hay algún efecto adverso en el paciente al mezclar en angiografía CO2 y medio de contraste? ¿Te refieres hacia hacerlo en la misma mezcla? No hay reportes, no lo he hecho. Yo creo que no,
yo creo que no vas a tener ningún problema, pero no le veo mucho el sentido de mezclarlo. Es decir, si tú quieres, lo que yo te sugiero que hagas es que una arteria con CO2, una buena arteria con CO2, si tienes duda de alguna zona en específica, píntale bien con medio de contraste. Es decir, nosotros tratamos de optimizar y de cuidar el riñón de los pacientes, que no hagan reacciones, pero nosotros tenemos que entregar resultados perfectos. Entonces, no le puedes apostar a una duda de imagen el resultado de tu procedimiento. Entonces, si tienes que hacer algo y vas a usar 10 mililitros y esos 10 mililitros eran el riesgo de que a lo mejor el paciente nefropatía se fuera a diálisis, digamos, en el caso extremo, pero va a salvar la pierna con tu procedimiento, bueno, la verdad es que hay escenarios muy críticos en los que se puede hacer así. Y lo que sí te puedo decir es que en el tiempo de experiencia que llevamos, y esto creo que lo pueden, en todos los doctores con experiencia con los que estamos, pueden, creo que confirmar esto, es que no recuerdo que yo haya sido la causa por la cual un procedimiento arteriográfico, ya sabiendo una nefropatía, que los hayas mandado a diálisis definitiva por el procedimiento. Generalmente trabaja tranquila, haz tus imágenes bien, entrega buenos resultados y yo creo que ahí podrás decidir en qué caso la haces el 90% o 95% del procedimiento lo harás con CO2 y harás algún estudio, algún complemento con medio de contraste. Ok, Paola Rojas también aportó. Dice, yo sí lo hice para mejorar imagen en aorta porque no obtenía buena imagen en la pregunta anterior. El, bien, fíjate, ese es un buen comentario. Que, en ese tipo de escenarios, lo que a mí me ha tocado hacer como alterno es que si no tienes una buena imagen y tienes que usar CO2, puedes complementar con ultrasonido intravascular. Es decir, y si vas a hacerlo, en el inyector le pones medio de contraste al 50%, aumentas la presión, haces un buen ortograma de entrada, marcas tus landing zones y haces el procedimiento y listo, ¿no? De salida haces tu arteriografía final, ¿no? Ok, la doctora Ferrufino pregunta, ¿has utilizado algún vasodilatador para mejorar el llenado vascular distal? Regularmente lo hacemos cuando estamos trabajando debajo del tobillo. Generalmente lo hacemos independientemente del medio de contraste o del CO2. Y usamos generalmente nitroglicerina, hacemos la dilución y regularmente usamos entre 100 hasta 300 microgramos, de acuerdo a cómo esté la presión del paciente, del tiempo que nos vamos a tardar y del trabajo técnico que tengamos que hacer. Generalmente lo hacemos, ¿eh? Si nos permite por los días muy pequeños, si te tardas, trombosan los vasos y por supuesto que ya no obtienes ni el resultado, a lo mejor el resultado técnico sí porque haces la angioplastía, pero no el resultado angiográfico. Entonces tú puedes hacer una angioplastía con CO2, o con una angiografía con CO2 o con medio de contraste, y si no es dilatador, al final no vas a obtener la imagen necesaria. Entonces siempre es bueno usarlo, sobre todo en las zonas más distales, en pacientes que tienen los vasos muy deltos y en pacientes en los que vas a tratar, por ejemplo, un vaso, pero lo tienes muy pequeño, o que vas a tratar dos o más vasos, pero te tienes que tardar menos tiempo. Es decir, tienes que tomar decisión antes de tratarlo. Pasas el batador, mientras decides qué vaso vas a tratar y cómo lo vas a tratar para que puedas tener un mejor resultado. Ok, la doctora Rebeca Riachi, Manuel, muchas felicidades y gracias por el tiempo para las preguntas y gran idea de los whiskies. Sí, claro, por supuesto. Si no cancelamos todas las sesiones en Store, ya lo sabes, ¿eh? No sé si haya alguna otra pregunta. Si no, pues bueno, habrá que agradecerle al doctor el tiempo, a todos ustedes también. Eh, Les agradecemos mucho que hayan estado acá y les reitero, muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias
estamos en contacto y Gracias, Néstor. Gracias a todos por su tiempo. Es un honor estar con ustedes.